y ahí está grabando nuestra clase. Listo, chicos. Entonces, como les comenté hoy, vamos a hablar un poco de la parte teórica acerca de los materiales compuestos reforzados con fibra. Básicamente, el concepto es el mismo de los materiales compuestos reforzados con partículas. La diferencia es el tipo de refuerzo que usan estos materiales. En este caso, hablamos de no partículas que tienen una misma medida, como lo decíamos con los materiales, con las partículas, que tienen una medida de alto, ancho y profundo muy similar en lo que hacía, pues, técnicamente cúbicas o circulares, podría ser también. En este caso hay una medida más larga que otra, sea el alto, el ancho, el profundo, todo depende de donde lo estemos viendo. Y eso lo convertiría obviamente en cilindros o pequeños hilos. Esos pequeños hilos son los que llamamos las fibras. Y eso es lo que se usa para reforzar una matriz. Entonces el concepto es el mismo. Una matriz o un aglutinante que funciona o se refuerza con una serie de hilos, ya vemos así, muchas veces muy delgados, que le proporcionan igualmente ciertas ventajas a estos tipos de materiales. Son los más importantes dentro de la industria y, digamos, las fibras dispersas, ya hablaremos un poquito de ese concepto de fibras dispersas, es lo que le da la propiedad de la resistencia, es lo que le mejora sus propiedades. Entonces, en el fondo podemos ver la popular fibra de vidrio. Básicamente son microhilos de vidrio, como lo podemos ver allá, como lo podemos ver en la foto, pequeños hilos de vidrio que se organizan de una manera, digamos, asimétrica, dispersa, al azar, dentro de lo que queramos reforzar, y eso lo cubrimos, digamos, con una capa de resina, una resina de poliéster, diferentes tipos de resina. Y con esto se nos crea un material que tiene como aglutinante esa resina y como refuerzo la fibra de vidrio. Dentro de, digamos, la clase después del parcial, la semana después del parcial, hablaremos un poco más a fondo de esta fibra de vidrio. Entonces, como les decía, pues básicamente el concepto es el mismo. Aglutinante, en este caso, pues para representarlo lo hice de manera cúbica, pero básicamente esto es una especie de material viscoso, dúctil, tenaz, que es la que le da la forma a la pieza. Por ejemplo, si yo hago un vaciado, imaginemos que yo con esta fibra de vidrio hago un vaciado de resina sobre cualquier tipo de molde, la resina es la que me va a dar la forma. Entonces esa es la que me configura la forma de la pieza final. Y el refuerzo, en este caso la fibra, es la que me va a dar las propiedades como resistencia y otro tipo de elementos. Entonces el concepto es que son introducción de fibras fuertes, rígidas o frágiles en una matriz blanda y dúctil. Aquí hay unos conceptos que, digamos que esa va a ser parte de la actividad del día de hoy que vamos a hacer desarrollar en nuestra clase, y es que ustedes investiguen un poquito estos conceptos y luego haremos una dinámica con estos conceptos que ustedes tengan. Entonces, que investiguen unos conceptos que yo les voy a dar para que nos dé un poquito más de claridad el concepto, por ejemplo, de ductilidad, tenacidad y ciertos conceptos que ya les voy a decir, pues lo van a investigar un poquito y compartiremos los resultados al final de la clase. Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, acá primero en la foto vemos otra de las fibras, otro de los materiales pues que da un acabado, que es la fibra de carbono. Se usa mucho en la ingeniería automotriz, especialmente para el interior del carro, mientras en la fibra de vidrio se usa para los exteriores, porque hay que dar un acabado, es decir, la fibra una vez terminada hay que darle pues la pintura y todo este tipo de elementos. La fibra de carbono da un mejor acabado o da un acabado directamente, y esta fibra pues directamente se puede usar sobre los tableros de los vehículos. También hay que tener en cuenta que la fibra de carbono, en este caso, le da un poco de resistencia térmica al tablero, es decir, evita
que los vapores, gases, o bueno, más bien las altas temperaturas del motor pasen al interior del vehículo. Eso también ayuda mucho, aunque hay otros materiales que lo hacen, la fibra ayuda mucho para eso. Entonces, este tipo de fibras, como la fibra de carbono, la fibra de vidrio, fibra de boro y todos los materiales reforzados con fibras, básicamente lo que mejoran son la resistencia, la rigidez, la carga, la rotura. Son materiales que mejoran o que tienen una buena relación entre la resistencia y el peso, algunas propiedades mecánicas, algunas propiedades químicas y otras propiedades térmicas. Se diferencian de los materiales no reforzados básicamente porque las propiedades son altamente anisotrópicas. Y en esta diapositiva entenderemos qué función o cuál es la definición de esos materiales o esas propiedades anisotrópicas. Y primero, leamos la definición y luego a partir de estas imágenes vamos a tratar de identificar cuáles son esas propiedades anisotrópicas. Entonces vamos a leer, digamos, de manera literal lo que nos dice la definición. Propiedad general de la materia según la cual las cualidades como elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz, etcétera, varían según la dirección en que son examinadas. Algo anisotropo podría presentar diferentes características según la dirección. Entonces, ahora sí, ¿qué relación encontramos entre estos tres elementos que vemos acá? Digamos, una tabla de madera, ojo con las vetas, que son importantes para entender el concepto. Tenemos acá unos huevos comunes, huevos de cocina. Ojo con, en este caso, la forma que nos va a ayudar a entender el concepto de anisotropía. Y tenemos por acá, pues esto podemos considerarlo como un vinilo tornasolado, digamos así, podría ser el término. Y ojo, en este caso lo que influye serían los colores. Entonces, según este concepto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo le aplico a la madera, en este caso, una tabla de madera común, le aplico una fuerza que sea paralela, o digamos, vamos a hacerlo más gráfico, si yo le doy un hachazo a la madera desde esta posición, un hachazo que sea paralelo a las vetas, ¿qué pasaría con la madera? A ver, alguien que me diga, si le doy un hachazo a una tabla de madera, a un Se tronco, abriría, profe. se abriría completamente. Y si se la doy en contra, completamente perpendicular a las vetas, ¿qué pasaría? Primeramente, si no estoy mal, o sea, emite un poquito de resistencia por lo de que tiene elongación en ese sentido. Perfecto. Hay un poco más de resistencia en un sentido que otro. Entonces ahí estamos viendo la anisotropía, por ejemplo, de un tablón de madera, de una tabla de madera. Si yo le doy un hachazo en favor o paralelo a las vetas, en este caso desde aquí, básicamente se me va a abrir todo. ¿Por qué? Porque desde ese punto de referencia, desde ese punto, si yo le aplico una fuerza, pues no va a hacer demasiada resistencia a la madera. Por el contrario, si se la aplico perpendicular a la veta, en ese caso hace más resistencia. Igual necesitaría, se podría partir obviamente, pero necesitaría mucha más fuerza. Entonces ahí hay una isotropía, perdón, una anisotropía. Es decir, las propiedades, en este caso de la madera, la resistencia varía en función desde donde sea aplicada la fuerza, en este caso el hachazo que yo llamé. Si vamos, por ejemplo, al huevo, podemos hacer algo similar. Si cogemos un huevo y los apretamos por los extremos, digamos, por los polos más alejados, ¿qué pasa? Si yo lo aprieto muy fuerte de este polo a este polo, pues difícilmente se va a romper. Pero el huevo, tengo que hacerle mucha fuerza para romperla si yo le doy una fuerza desde aquí a aquí. O sea, si yo lo tomo
el huevo de la parte más ovalada, lo tomo así, pues yo por más fuerza que le haga, difícilmente voy a alcanzar a romper el huevo por esa vía. Por el contrario, si lo hago por los polos más cercanos, llamemos así la parte más angostica del huevo, fácilmente se va a quebrar. Es muy frágil en ese sentido. Entonces ahí se ve otra de las propiedades. Digamos que esto es un ejemplo de la naturaleza. El huevo no es un material, obviamente, pero sirve para representar las cualidades de la anisotropía. Si yo le aplico la fuerza de un punto o por un lado, es muy resistente, pero por otro lado es muy frágil. Igual con este tipo de efectos lumínicos como el tornasolado. Si yo lo veo desde un punto de vista, me da un color, si lo veo por acá, pero si lo veo de otro lado, el color es diferente, o el color va variando, la posición va variando del color. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo propiedades lumínicas, las propiedades de las luces, la reflexión, varían de acuerdo al punto desde donde yo esté aplicando el estímulo, llamémoslo así, en este caso, pues desde donde yo lo esté viendo. Entonces estos son los conceptos. Más adelante al final de la clase ustedes investigarán un poquito pues para compartirlos aquí mismo en la clase, los conceptos de dureza, fragilidad, ductilidad, elasticidad, permeabilidad y tenacidad, que son los principales conceptos dentro de los materiales. Igual hay muchos más, pero con esto creo que entendemos un poquito el concepto. Básicamente les doy una pista acerca de este tema y recordemos que, por ejemplo, lo opuesto a fragilidad no es dureza. Tenemos ese error, digamos, implantado en la cabeza y pensamos que algo que es duro no es frágil y no es del todo cierto. Entonces, cuando empecemos a verificar esos conceptos, pues ya entenderemos un poco más eso. ¿Por qué hay que investigar estos conceptos? Para entender, por ejemplo, cómo funcionan las propiedades anisotrópicas de los diferentes materiales. Entonces, estos materiales, como son los más abundantes en la industria, tienen matrices que pueden ser termoplásticas, termoestables o elastoméricas. Dentro de las principales termoplásticas, el polipropileno, las poliamidas, policarbonatos. Dentro de las principales termoestables, el poliéster, las resinas y los diferentes fenoles. La resina es lo que más se usa y el poliéster obviamente también. Y dentro de los elastómeros, las siliconas. Creo que esas son las más conocidas dentro de la industria. La clasificación de estos materiales se da de acuerdo a la fibra. Entonces podemos encontrarla de fibras grandes y de fibras pequeñas. Podemos encontrar por la forma de las fibras. Algunas fibras son completamente hilo completamente redondo, otras no tanto. Tenemos la distribución de las fibras. Algunas fibras son organizadas paralelamente, otras son organizadas al azar. Y la orientación. Algunas se orientan de manera perpendicular, digamos, al material y otras de manera paralelo a este material. Entonces, las características de estos compuestos reforzados con fibras dependen, obviamente, no solo de la calidad de la fibra y las propiedades de la fibra, sino también de la transmisión de la energía entre fibra y fibra a través de la interfase. ¿Qué quiere decir eso? Lo que veíamos en este tema de la anisotropía. Cuando hablábamos del tablón de madera, nos damos cuenta que si le damos el hachazo de manera paralela a las fibras, la fuerza o la energía se transmite entre esos elementos. En este caso, si la madera fuera reforzada, si la madera fuera un refuerzo y la ubicamos de ese modo, pues muy fácil va a transmitirse para llegar desde el principio hasta el final del material, simplemente porque la ubicación de las fibras nos permite a través de la interfase ir transmitiendo energía. Si por el contrario de este modo, por ejemplo, si vemos este modo, es más difícil transmitir esa energía desde esta fibra, así como está ubicada, a esta.
Entonces, eso es lo importante de entender. Por la ubicación de la fibra nos daremos cuenta de cómo es la propiedad del material. Entonces vemos por acá que en este tema de la orientación de las fibras es muy importante el tema de hacia dónde vamos a enfocar o cuál es la función que va a ejercer nuestro material. Entonces vemos nuevamente un poco de fibra de vidrio y en este caso se darán cuenta que la fibra de vidrio está organizada de manera aleatoria, al azar. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene propiedades anisotrópicas, es decir, la fuerza que yo le aplique desde la derecha o desde la izquierda o desde arriba o desde abajo va a cumplir o va a generar el mismo efecto en la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra está ubicada de manera al azar. No hay fibras aleatorias, no hay fibras, perdón, paralelas. Lo que nos bloquea, lo que nos anula esas propiedades anisotrópicas. En este caso hay que tener en cuenta que al no tener esas propiedades anisotrópicas dentro de la fibra se va a hacer, o dentro del material, se va a hacer un poco menos resistente, pero las propiedades van a ser más uniformes a lo largo de todo el material. Por el contrario, si hacemos, con este tema de las propiedades anisotrópicas, si hacemos la fuerza por un lado, ese lado va a ser muy resistente, pero por el otro lado poco resistente. Entonces las propiedades varían demasiado. Un material puede ser entonces muy fuerte por un lado, pero muy débil por el otro. Entonces para eso se hace esta orientación de fibras al azar, para hacer más uniforme las propiedades. Se hace un poco menos resistente, pero se hace más uniforme. Entonces, esto es lo que veíamos en este caso. Fibras orientadas al azar, fibras continuas, o bueno, fibras continuas y fibras discontinuas. Básicamente, esas son las tres distribuciones de las fibras. Entonces, en este caso, cuando aplicamos cuando aplicamos a cualquiera de los dos materiales reforzados con fibras, digamos, paralelas, y le aplicamos una fuerza paralela a la fibra, pues obviamente va a ejercer mucho daño sobre ese material. Por el contrario, si lo hacemos de manera perpendicular, la resistencia va a ser mayor del material. Entonces se disponen las fibras en forma de tejidos, capas cruzadas, lo que sacrifica la máxima resistencia al material, pero hace más uniforme el material. Entonces, si yo le aplico la fuerza por aquí, o si esta fuerza que muestro con la flecha verde la aplico a este material desde esta zona, pues va a tener el mismo efecto que si la aplicara desde esta zona, porque no va a tener la debilidad de la fibra por alguna posición o por alguna ubicación. Entonces, dentro de la industria, las principales fibras de refuerzo que son usadas, como ya hablamos, las fibras de carbono, las fibras de vidrio, fibras de boro, fibras metálicas, cerámicas, fibras de aramida y algunas fibras naturales como el sisal, el cáñamo y el lino, que son estas que vemos en el fondo. Básicamente todo este tipo de fique y este tipo de elementos pueden ser usados como fibras de refuerzo independientemente o teniendo en cuenta pues la matriz de la que se vaya a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de estos tipos de materiales? Pues tenemos, por ejemplo, la fibra de aramida usada en un material bastante revolucionario en la industria hoy por hoy, que se llama el Nomex o el Kevlar. Son dos tipos de materiales basados en fibras de aramida. ¿Qué hace estos materiales? Por ejemplo, chalecos antibalas extremadamente resistentes. Entonces, la industria se usa mucho en la industria, digamos, de las armas, porque podemos considerar esto un arma.
tenemos resistencias térmicas. Por eso vemos por acá que está usada de pronto para los trajes de bomberos, porque permite una alta resistencia a las temperaturas. Las fibras de carbono y fibras de vidrio usadas en la industria automotriz. Entonces, si se darán cuenta, pues este tipo de fibra lo que hace es una estructura liviana. En este caso no se busca la resistencia al vehículo porque sino la protección del usuario. Se darán cuenta que cuando hay un accidente automovilístico en la carrera de Fórmula 1, pues el vehículo como tal se destruye, pero el piloto sale ileso, porque esa es la idea, que estos materiales por su alta absorción del impacto, pues la absorban, o más la absorban, la mantengan, se destruye el material, pero no pase al interior, a la cabina del vehículo. Entonces, esa es la idea de los carros, por ejemplo, de Fórmula 1. Dentro de la industria de la construcción, tenemos, por ejemplo, bueno, esto es un caso particular, al igual que los cauchos reforzados. ¿Por qué? Porque como se darán cuenta, y recordemos nuestra clase, el hormigón de por sí es un material reforzado con partículas, porque tiene un aglutinante, una base, una matriz generada por cemento y un refuerzo que puede ser arena o piedras. En ese caso ya hay un material compuesto reforzado por partículas. Sin embargo, para hacer columnas estructurales, este material, digamos, ya un material compuesto se refuerza nuevamente, en este caso con fibras, y son las varillas estas de hierro que vemos que colocan en el interior, simplemente para darle una mayor resistencia a estas estructuras. ¿Por qué? Porque son compuestos estructurales, es decir, son las que nos van a soportar las paredes y la estructura de nuestra construcción, de nuestro hogar, de nuestras casas. Al igual que el caucho reforzado. El caucho reforzado de por sí ya es un material compuesto que básicamente es el caucho reforzado con fibras, bueno, con partículas, en este caso con negro de humo, que era lo que hablábamos de esas pequeñas partículas, en la clase pasada, esas pequeñas partículas de la mala combustión del petróleo, de la gasolina. Entonces se crea el caucho reforzado y a su vez ese caucho reforzado se le insertan estas fibras continuas de esos alambres. Si ustedes se dan cuenta, cuando una llanta revienta o está muy desgastada, van a ver dentro de su interior alguna serie de alambres, digamos esos alambres de diferentes tipos de metales, pues básicamente lo que hacen es reforzar aún más la estructura completa. Eso hace que se deforme menos la estructura con el peso del vehículo. Imagínense el peso, la llanta tiene que soportar el peso del vehículo todo el tiempo y muchas veces el peso del vehículo, el peso de los ocupantes, el peso del equipaje. Entonces eso lo que hace es que se deforme menos la llanta, o bueno, que no se deforme. Difícilmente una llanta actual se llega a deformar por el uso, sí, se revienta por el desgaste natural, pero llegar a a deformarse ya es un poco más complejo. Entonces, en cuanto a los materiales estructurales, básicamente es lo mismo. Sin embargo, aquí se mantienen las dos entidades por separado. Es decir, tenemos un material que funciona como un sándwich, ya vemos así, donde el núcleo, o sea, el centro es la que le da las propiedades y las alas es lo que nos da las propiedades externas. También existe una capa de interfase, que en este caso son especies de resinas o pegamentos, que básicamente lo que tienen de función es mantener un núcleo, un centro, unido a las alas. Entonces, básicamente son este tipo de materiales como el MDF, que básicamente es un montón de cartón prensado, pegado entre sí hasta formar una capa suficientemente gruesa. ¿Cuál es la ventaja de este material? Que con las alas
damos las propiedades externas. Si usamos un material bastante, digamos, dúctil, duro en la parte superior, pues tendremos eso, esa propiedad externa, y al interior, por ejemplo, le podemos disminuir el peso si usamos una especie de espumas. Ese es un tipo de matriz que se usa. Entonces, básicamente es eso, una especie de sándwich. Las capas son homogéneas y dependen especialmente de la geometría, especialmente del núcleo. Entonces pueden existir núcleos de madera, de un nuevo material que se llama Coremat, unos núcleos tipo nido de abeja o núcleo de espuma. Entonces, por ejemplo, el cartón microcorrugado o corrugado es un ejemplo de este material. Básicamente, en el interior tenemos cartón formando, digamos, pues en esta forma no es un nido de abeja, sino pues una forma de olas. Una forma de olas o algo por el estilo, que imagínense, si se lo quitamos al cartón primero, vamos a gastar mucho material para hacer el espesor que necesitemos. Entonces, si nosotros el cartón, directamente el cartón este que es un poco más rígido, lo comenzamos a juntar hasta que tengamos el grosor que necesitáramos, pues ahí se va a gastar mucho material. Si nosotros dentro ponemos este tipo de estructuras, pues básicamente lo que logramos es mantener una buena resistencia y gastar una menor cantidad de material. Entonces, muy sencillo el concepto para entender este tipo de elementos. Entonces tenemos los núcleos de madera. Básicamente esos núcleos de madera pueden ser de madera balsa, cedro rojo o el contrachapado. Lo que nos aporta es una alta rigidez, dureza, resistencia a la compresión, puede ser blanda y a su vez ligera. El contrachapado básicamente son hojas de madera que se van pegando hasta formar una estructura estable, resistente y con el espesor que necesitemos. Hay que tener en cuenta que, como hablábamos anteriormente, las propiedades anisotrópicas, si todas las capitas de madera que vamos pegando de este modo las ponemos en la misma dirección de la veta, pues vamos a hacer un material resistente de un lado, pero poco resistente del otro. ¿Por qué? Porque las vetas están ubicadas todas hacia el mismo sitio. Entonces lo que se busca es hacerla, en este caso digamos que hacerla ordenadas al azar para que las propiedades sean muy similares por todos los lados. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente se pegan unas con las vetas hacia un lado y la siguiente con las vetas hacia el otro lado. Nuevamente la de arriba, en todo caso lo importante es que ninguna de las vetas, en este caso la madera, sean paralelas a la capa superior o inferior de la misma. Esto se usa en interiores, por ejemplo, para las divisiones de... ahí se me olvida el nombre, las divisiones estas de esto que ponen el de drywall y este tipo de elementos. Se usa en la construcción de embarcaciones, especialmente las embarcaciones de madera, los barcos pesqueros. ¿Por qué? Porque son estructuras que le aumentan la resistencia en este caso a la embarcación, pero no le aumenta el peso o no aumenta excesivamente el peso de la embarcación. Tenemos el Coremat, que es una fibra sintética de poliéster con orientación aleatoria. Es lo mismo que en la otra estructura, sino que se le cambia básicamente el tipo de núcleo. Entonces esto da resistencia química, térmica e ideal para funciones sobre todo donde se necesite peso muy bajo. Entonces, al igual que esta tiene unas aplicaciones muy similares, por eso estamos en una sola tema, estructuras muy similares a los núcleos de tipo nido de abeja.
También se usa en este caso en las embarcaciones, pero embarcaciones de alto rendimiento, cubiertas y mamparos. Los mamparos son las divisiones de los barcos pesqueros. Esas divisiones que hay para dividir una zona del otro, pues ahí se usan este tipo de elementos. Son ligeros y altamente resistentes, pero el uso es muy limitado. ¿Por qué? Porque su costo de producción para fabricar este tipo de figuras es bastante alto. Entonces, estos nidos de abejas son fabricados en estructuras de aluminio, fibras de vidrio o papel de aramida. Igual que pues las aplicaciones son muy similares, las que hablábamos anteriormente. Y por último, tenemos los núcleos de espuma. Entonces, los núcleos de espuma básicamente son las estructuras que se usan para las boyas y los equipos salvavidas. ¿Por qué? Porque son estructuras que son resistentes a la absorción de líquido, por lo tanto, disminuyen el crecimiento de organismos. Aparte, permite una resistencia térmica, resistencia a la compresión, absorción de impactos y una baja conductividad. Entonces son los elementos, como los que vemos acá, las boyas acuáticas, que lo que usan es para señalizar la ruta de los barcos, y los elementos salvavidas, chalecos salvavidas y este tipo de elementos. Y por último, tenemos las estructuras monolíticas, que son esas estructuras que son formadas como por la resina o los pegamentos, y queda algo así como con residuos o virutas de la misma madera, y con eso se van formando láminas. Esas láminas se van pegando entre sí, hasta que se logran estructuras similares a las de MDF. Entonces, con eso se alcanza el espesor necesario, pues para atender o para solucionar necesidades. Pues después que se haga de la manera correcta, el acabado es bastante bueno. Entonces, pues nuestra parte teórica es bastante cortica, unos 40 minutos aproximadamente. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Listo, entonces vamos a hacer ahora pues una pequeña actividad. ¿En qué consiste la actividad? Vamos a formar grupos de estudiantes, ya ustedes verán cómo se organizan. Pues esto es para la actividad del día de hoy, así que si alguien pues no se encuentra, no lo incluyen en los grupos porque la actividad es para nuestra sesión del día de hoy. Como saben que tenemos la limitante del tema de las calificaciones, entonces lo que hagamos obviamente no es una calificación que les va a bajar, sino por el contrario, pues una calificación que les va a subir. Es decir, pues no puedo obviamente castigar en este caso o penalizar a los estudiantes que no asisten a las clases, sino que más bien trabajamos con los que están y eso los premiamos, digamos, por su cumplimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la primera parte vamos a investigar, bueno, es al revés. La primera parte vamos a hacerla esta que está acá abajo. Investigar las definiciones de las principales propiedades de los materiales, lo que yo llamé ahorita conceptos para profundizar. Analizaremos las definiciones, en este caso no decisiones, sino las definiciones con una dinámica planteada para el desarrollo durante la clase. Es decir, por ahora lo que vamos a hacer es, en sus grupos, simplemente van a investigar un poquito las definiciones de estos conceptos que tenemos acá. Estos de aquí. Dureza, fragilidad, ductilidad, elasticidad, permeabilidad, tenacidad. Simplemente vamos a buscar esas definiciones. No vamos a preparar ningún tipo de presentación ni nada por el estilo, sino simplemente tenerlas ahí a la mano. ¿Ya? Y luego, pues haremos la dinámica con una dinámica de clase con esas definiciones. Y la siguiente parte es seleccionen cualquier tipo de material compuesto de lo que hayamos visto o lo que no hayamos mencionado durante las sesiones de la semana pasada y esta sesión del día de hoy. Y simplemente vamos a ver profundizar un poquito en eso. Profesor, yo o nuestro grupo
Hablamos un poquito de, por ejemplo, el cemento, si lo quieren usar, el concreto, y tenemos estas propiedades del concreto, y se usa para estas aplicaciones. Fibra de vidrio, pues la fibra de vidrio se usa para estos elementos, las fibras de bono, cualquier tipo de material compuesto que puedan usar, cualquier tipo de fibra que quieran comentar, pues básicamente vamos a ver cuáles son las propiedades de eso que ustedes buscaron, cuáles son las aplicaciones y algunos ejemplos, bueno, aplicaciones y ejemplos prácticamente es lo mismo. Cuáles son las aplicaciones y ejemplos de ese tipo de material que están usando. Entonces podemos trabajar hasta pasaditas las 9. 9 son las 8:35, hasta las 9:05. Tenemos más o menos media hora para eso. Y luego compartiremos los resultados. Haremos la dinámica pues para la profundización de estos conceptos. Y simplemente compartiremos los resultados de esa investigación con el resto de sus compañeros. Entonces, esto es un trabajo para realizar en clase. Esto lo vamos a hacer ahorita, media horita de trabajo, y luego regresamos a compartir los resultados del ejercicio. Les dejo entonces por acá los conceptos que vamos a profundizar. Listo, chicos. Entonces, 9:10. Nuevamente, entonces, abrimos los micrófonos y vemos los resultados de esto que vamos a realizar ahora. Cualquier pregunta, igual yo estoy aquí y pueden pues comentarme y yo trataré de resolver la inquietud. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Adelante, Stephanie, ¿sí? ¿Es elegir un solo concepto y un solo material por grupo? No, los conceptos sí son todos para todos los grupos. Ok. El material sí, uno solo, cualquier material de este tipo. Ah, listo, profe, gracias. Listo.